Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es la redención de Dios. La Biblia habla de este aspecto en cuanto a nuestra salvación. Recuerde que la salvación es algo sencillo, es sencillo, es tan sencillo como creer, como mirar a Jesucristo, como pasar por una puerta, como tomar un vaso de agua. Pero a la vez también es algo complejo, es profundo. La salvación es muy profunda. Y hoy vamos a ver un aspecto de la salvación llamada la redención. Que Dios nos ha redimido. La palabra redención significa pagar un precio o pagar un rescate. Vaya conmigo a Romanos 3:24, donde nos dice la Biblia que Él nos ha justificado gratuitamente, o sea, sin tener nosotros que pagar algo o hacer algo, porque Él mismo nos ha dado la redención, Él nos compró. Dice Romanos 3:24 de esta manera. Dice, siendo justificados, ¿qué dice la siguiente palabra? Gratuitamente por su gracia, mire, mediante, o sea, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora aquí vemos otra palabra muy importante que es la justificación. Es que Dios mismo nos da su propia justicia. Dios es justo, Dios es perfecto y Él dice, yo te voy a dar a ti mi justicia, mire, mediante o por medio de la redención, por medio de Jesucristo. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 6:20 para que entendamos un poquito más lo que es la redención. 1 Corintios 6:20. Primera Corintios 6:20 dice así de esta manera: porque habéis sido, ¿qué dice la siguiente palabra? Comprados por precio. Eso es lo que significa ser redimidos, que Cristo nos compró. Él nos ha comprado, ahí le dice, con su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Salmo 103, versículo 4, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ahora vaya conmigo a Salmo 49:7. Salmo 49:7 nos enseña, nos demuestra que el hombre no puede efectuar su propia redención. O sea que el hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre no puede ganarse la salvación. Podrá que haya gente sincera y gente que tiene buenas intenciones y ellos están luchando por salvarse. Están luchando por ganarse la salvación. Están diciendo, yo quiero irme al cielo y pues tengo que hacer todo lo posible para salvarme. Pero note lo que dice ahí Salmo 49:7. Dice así de esta manera: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios, mire, su rescate. Y dice ahí que ninguna persona puede salvar a otra, ni a un mismo se puede salvar. El rescate que Dios nos da no viene por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, no viene porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque andamos en sus caminos. Mire, todas esas cosas son buenas. Queremos andar en los caminos de Dios, queremos hacer las cosas que a Dios le agradan, pero tenemos que darnos cuenta que nada de esto efectúa nuestra redención. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que Jesucristo nos redime del pecado. Vaya conmigo a Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Tenemos un estudio y requiere bastante escritura. Romanos 6:17. La redención tiene que ver primeramente con el pecado. O sea que el hombre es esclavo del pecado, porque si Dios nos compró, nos compra de algo. Y aquí vemos en primer lugar que el hombre es un esclavo del pecado. Cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre y mujer. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais, ¿qué dice ahí? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Aquí vemos que el hombre es considerado esclavo, el pecador que no ha llegado a Cristo, y Dios le llama esclavo del pecado. Jesucristo también lo dijo así en Juan 8:31. Juan 8:31. Este tipo de estudio, como le menciono, le repito, requiere escritura porque la Biblia se explica sola. Yo puedo dar mi opinión, yo puedo dar mi exegesis, como dicen, pero el exegesis mejor en la Biblia es que la Biblia misma se explique. Y por eso estamos yendo a varios pasajes y todos tratan con el mismo tema de esta redención. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Biblia?
Esclavo es de pecado. Entonces toda persona que vive en su ignorancia sin conocer a Cristo, la Biblia les llama a ellos esclavos del pecado. Y recuerde, tal vez nosotros antes de conocer a Cristo, en verdad estábamos esclavizados al pecado. El pecado nos tenía esclavizados, Satanás nos tenía esclavizado con vicios, con nuestras malas costumbres y vicios. Y bueno, la Biblia dice que el hombre en verdad es esclavo. Una vez tocando puertas, un hombre salió y le empecé a compartir de Dios. Digo, no, yo no creo en la religión ni Dios, y yo estoy libre. Él me estaba tratando de decir que la religión esclaviza a la gente, la religión los oprime, y la religión dice, los encaja, los encierra en una caja y no pueden ellos hacer lo que quieren. Pero es lo contrario. Lo contrario es que en Cristo tenemos libertad y el pecador en su pecado es un esclavo. Vaya conmigo a Santiago 2, capítulo 10, nos enseña que el pecado es transgresión de la ley. Si usted falla en un punto, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Se acuerdan? Se hace culpable de todos los pecados. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en cuántos puntos? En un solo punto, en un punto, se hace el culpable ¿de cuántos? De todos. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Ven para acá, hermano Daniel, por favor. Está diciendo la Biblia que si una persona comete algún pecado, se hace culpable de todos. Vamos a suponer que el hermano Daniel, él guarda toda la ley. ¿Cuántos mandamientos hay? No sabemos. Algunos dicen que hay 613 en el Antiguo Testamento, pero ignoramos que Jesucristo nos dio más mandamientos. Hay 88 mandamientos nuevos en Efesios. Imaginen, nada más en Efesios. Y él guarda 999 mandamientos de los 1000 que están en la Biblia. Ahora, yo fallo la mitad. Yo no guardo, ni sé los mandamientos. Usted se lo sabe. Ni lo sabemos. Pero dice la Biblia que si él falla en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. O sea, es que si él da falso testimonio, si él miente, es culpable ¿de cuáles mandamientos? Todos. De todos los mandamientos. Por eso dice la Biblia que si no has adulterado, pero si has matado, entonces estás transgresor de la ley, es como que hiciste todo. Y hay veces personas que quieren escoger sus pecados, cuál es más grave y cuál es más bueno. Bueno, sí, yo no soy eso, pero sí, ahora una mentirita blanca que he hecho de vez en cuando no pago mis impuestos bien, de vez en cuando me robo dinero, robo tiempo a mi patrón y poncho la carta y pongo, pero no he matado. Yo no ando en vicios, pero tal vez tenemos orgullo, tal vez tenemos soberbia, tal vez tenemos pensamientos morbosos en la mente. Y a veces queremos apuntar a él porque mira, no, él anda muy mal, mira nada más, él anda en las barras, anda con las mujeres y todo. Pero dice la Biblia que si nosotros somos culpables en un solo pecado, pues estamos en el mismo barco. Estamos iguales, condenados igual de pecadores. Gracias, hermano pecador. Pero cuando uno pone su fe en Jesucristo como su Salvador, entonces Él nos redime, Él nos compra. Regresemos a Juan 8:36. Juan 8:36. Y al ver un diferente aspecto de la salvación, tenemos que otra vez, su servidor tiene que luchar y enseñar, porque la gente a veces no entiende cómo puede ser, pastor, que me salvo nada más por creer en Jesucristo. ¿A poco así de fácil? Fácil para usted y para mí. Vamos a ver lo que Cristo tuvo que hacer para proveer esa redención. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, mire, seréis verdaderamente libres. Para ser libre del pecado es por medio de Jesucristo. En Mateo 20:28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, mire, su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es para dar el pago. Él vino a dar su vida como un sacrificio en rescate para otro. Habla de, por ejemplo, cuando alguien es secuestrado, ¿qué es lo que piden? Rescate. Y allá en el DF hasta tienen seguros de secuestros. Y ahí viene y aparece una llamada que tenemos a tu primo y queremos que envíes unos 40,000 pesos. Muchos son estafas. Le llamaron a mi primo que querían que les enviara no sé cuántos, eran como $5,000 americanos, no recuerdo cuántos pesos eran. Y mi primo fue al banco y les mandó el dinero. Ya después llama que mi tía nunca se la habían secuestrado. Dije, no llames a la policía porque le vamos a mandar un dedo, ya sabe cómo está ese rollo, ¿verdad? Y bueno, la gente a veces cuando tiene a alguien ahí, lo tienen capturado,
requieren que les den dinero para soltarlos. Y bueno, ese es el ejemplo que está dando la Biblia. Usted y yo éramos esclavos del pecado y ahí nos tenían el pecado esclavizados y Cristo vino a pagar el rescate que el pecado requería. ¿Cómo fue eso? Bueno, nos explica Gálatas 3 cómo lo hizo el Señor. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Dice allí el versículo 10 en adelante. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice la Biblia que si una persona está dependiendo de sus obras para ser salvado, ¿está bajo qué? Maldición. Si yo trato de ganarme el cielo por portarme bien, por bautizarme, por llenarme del Espíritu y tal vez hablar en diferentes lenguajes, porque es lo que la gente dice, no es lo que la Biblia enseña, o tengo que guardar ciertos días, o ciertos ritos, o ciertas lunas, dice la Biblia, ¿está bajo qué dice la Biblia? Maldición. Maldición. Si usted está dependiendo de ello, usted está bajo maldición. Porque dice la Biblia que si usted no permanece en todas estas cosas, pero dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, dice ahí, por la fe vivirá. Dice el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, dice ahí, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La ley dice que Cristo no solamente nos redimió y con su sacrificio pagó por nuestros pecados, pero Él mismo se convirtió en la maldición. ¿Cómo? Porque la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que es maldición colgar a una persona sobre un madero. Y eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se hizo maldición. Él nunca pecó. Él no cometió algún pecado, pero lo hicieron a Él pecado. Y dice la Biblia que es por Jesucristo que usted y yo somos redimidos del pecado. Recuerde, no hay nada que usted pueda hacer para obtener su propia redención. No trate usted de decir, yo voy a portarme bien para ganarme la salvación. Sí, pórtese bien, obedezca al Señor, agrade al Señor, pero no para salvación. Porque la Biblia nos enseña que Él nos redime con su sangre. Vaya conmigo a Hechos 20, 28. Cuando una persona es comprado por la sangre de Cristo. Mire, y no hay precio por la sangre de Cristo. No hay nada comparado a esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es una imagen del Antiguo Testamento, del corderito que rociaban la sangre en los dinteles o los marcos de la puerta cuando pasaba por encima el juicio. Y la sangre de Cristo, cuando es aplicada a nosotros, la Biblia dice que el juicio pasa sobre nosotros también. Cristo es nuestra Pascua, dice la Biblia. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por nosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahí esa palabra Señor, una mejor palabra debería ser Dios, porque es la palabra Teos. O sea, para apacentar la iglesia del Dios, el cual ganó por su propia, ¿qué dice ahí? Sangre. Es por la sangre de Cristo que usted y yo somos salvados. Vaya conmigo a Apocalipsis 5:9. Mientras usted va para allá, yo le voy a leer lo que dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste no de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, mire, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que es con la sangre de Cristo que somos redimidos, es con la sangre de Cristo que somos salvos. Y dice la Biblia que no se compara a ningún oro ni plata. Usted no puede hacer nada para salvarse. Lo único que Dios dice es, ponga su confianza en el sacrificio de Cristo. Ponga su confianza en lo que Cristo hizo por usted. La obra redentora está en la cruz. No está en sus obras, no está en su mérito, no está en esta iglesia. Mucha gente se equivoca porque nosotros decimos, sí, somos bautistas, es una postura doctrinal, tenemos una etiqueta para que nos identifique, pero la iglesia no salva a nadie.
¿Qué es la iglesia más que un grupo de qué? De pecadores, ¿verdad? ¿Y qué es el lugar del edificio donde nos reunimos más que muchas tablas viejas, nada más pintadas, blanqueadas para que se vean bonitos? O sea, no hay salvación en una asamblea, en un grupo. No hay salvación en nada más que la sangre de Cristo. El agua al bautismo es una identificación con Cristo, pero no salva. Si usted dice, pastor, yo estoy tratando de ganarme la salvación, usted está bajo maldición. Porque nunca lo va a poder hacer. Tenemos por Cristo el perdón de pecados. Dice así Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice así de esta manera, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos, dice ahí, redención por su sangre. Después explica qué significa eso. ¿Qué significa eso? El perdón de pecados. O sea que la redención que Cristo nos provee es perdón de pecados. Y el perdón de pecados viene solamente por Jesucristo. O sea, si usted ya creyó en Cristo, usted ha sido redimido. Y acabamos de cantar lindo, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Y yo sé que vamos al cielo, lo cantamos con gozo y lo cantamos con una certidumbre, porque la Biblia así nos ha enseñado, que Cristo nos redimió. Y sabe que Él nos redime a pesar de que no podamos cumplir la ley. Nadie puede. No hay tal cosa como llegar a un estado de perfección, no hay. No hay nadie en este mundo que se pueda parar delante de Dios y decir, Dios, yo ya no peco, ya estaba en la iglesia 20 años, 30 años, 50 años, sabes que ya aprendí. Porque vea lo que dice primera de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si una persona dice, yo ya no peco, ¿qué dice la Biblia que está haciendo esa persona? Le está haciendo a Dios un mentiroso. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y aun cuando somos salvos, vamos a pecar. Porque recuerde, les tengo que volver a recordar, tenemos al viejo hombre que está viciado, tenemos la carne. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no puedo, no está en mí, en mí está hacer el mal. Y usted entiende esa lucha, ¿verdad? Sí me explico. Esa lucha que usted sabe, yo sé que no debo pensar así, yo sé que no debo actuar así, yo sé que no debo reaccionar así, pero no sé por qué actúo así. Y mamá me decía, ¿por qué eres como eres? No sé. Trato. Ya, pero con el tiempo uno siempre puede madurar, puede crecer. Y sí, uno va a entender las cosas mejor. Sí, tal vez uno ya se va a privar de cosas que no debe ver, de no ir a lugares que no debe andar, pero nunca va a llegar a un estado de perfección. Y si usted no anda en el Espíritu, usted puede retroceder a donde estaba antes. Si usted llegó a ser maduro, pero después ya no anda caminando en el Espíritu, usted puede volver a llegar a ser otra vez niño en la carne. La Biblia dice, Demas me ha desamparado. En una epístola, ahí Pablo habla de Demas, tremendo Demas, está ahí con el grupo de los hermanos. Pero en la última epístola que Pablo escribió de Demas, dice, Demas se fue amando a este mundo. ¿Qué pasó con Demas? Demas andaba allá evangelizando con Pablo. Demas estaba en la cárcel con Pablo, estaba sufriendo con Pablo. Pero en la última vez que lo vemos, desamparó, se fue. O sea que usted puede retroceder. Pero note lo que dice Gálatas 4, por favor. Regresemos a Gálatas, el pasaje que inició donde iniciamos este estudio. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Usted y yo antes de ser creyentes estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia dice ahí que cuando usted conoce a Cristo, usted ya no está más bajo la ley. Los que no creen en el Señor Jesucristo aún están bajo la ley. Bajo la ley significa que van a estar bajo el juicio de la ley.
Pero usted y yo ya no estamos bajo ese juicio. Porque Él nos redimió, ahí le dice, sin las obras de la ley. Él nos justifica, dice la Biblia, sin las obras de la ley. Así lo dice en Romanos 3. Vaya conmigo a Romanos 3. Dice ahí el versículo 28. Después de que Pablo da una tremenda explicación del pecado, da una tremenda explicación de que no hay justo ni aun uno, y nos da después una enseñanza de que viene una justicia de Dios por medio de Cristo. Dice finalmente, concluimos pues que el hombre es justificado o salvo, redimido por fe, ¿sin qué cosa? Sin las obras de la ley. Yo soy salvado sin las obras de la ley. Es una tremenda promesa que el Señor nos da. Entonces, si yo no soy salvo por las obras de la ley, a ver, les voy a preguntar, a ver si estaban poniendo atención. Si no soy salvo por las obras de la ley, entonces, ¿cómo soy salvo? ¿Por medio de qué? Por Cristo, pero a lo que hemos hablado, ¿cómo nos redime entonces Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Y la sangre no tiene precio. ¿El hombre se puede justificar solo? No. ¿El hombre puede justificar a otro? ¿Podría yo justificarlo a usted? ¿Dar mi vida en lugar suya? No, también soy pecador. ¿No? Entonces, la única manera de ser redimido es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, y la redención que Dios nos promete es una redención eterna. Porque mire, si Dios nos compró, voy a hacer esa suposición, Él me compró, llegué a Cristo, soy salvo, pero después yo resbalo o regreso o peco, ¿me tiene que volver a comprar? No. O sea, y ya sabes que ya pecaste, ya no eres mío. ¿O sois de Él para siempre? Porque esa es una pregunta que siempre he hecho. Si el bautismo salva, entonces siempre que peco tengo que volver a bautizarme. No sabía eso. Si Cristo me compró y yo peco, ¿tiene que comprarme otra vez? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Vamos ahí? Dice la Biblia así. Vamos desde el 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice al final? Eterna redención. Él nos da una redención eterna, Él nos compra eternamente. Si Él nos compró, le pertenecemos a Él para siempre. Nunca podremos usted y yo desligarnos de Él, salirnos de Él. Ahora, usted dice, pastor, yo me puedo alejar. Sí, pero recuerde, usted es templo del Espíritu Santo y donde usted va, ahí va el Señor. Siempre va a estar ahí. O va a estar ahí para bendecirle o va a estar ahí para azotarle. Pero el Señor siempre va a estar ahí. La Biblia nos enseña que estamos en las manos de Dios. Mira, mucha gente con que yo hablaba me ha dicho, esta enseñanza, pastor, es peligrosa. ¿Cuál enseñanza? Que usted le diga a una persona que si Dios lo ha salvado eternamente y no importa si peca, todo modo es salvo. Dice, es muy peligrosa esa enseñanza, me han dicho muchas personas. Dije, ¿y por qué piensas que es peligrosa? Porque entonces la gente va a hacer lo que quiere. Dije, en una iglesia bíblica no se le va a enseñar eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa es la verdad. Si yo le digo a una persona, tienes que aceptar a Cristo, pero no le dejo saber que es solamente por fe, entonces en su corazón está dependiendo de qué todavía. De sus obras. Entonces, ¿ha sido salvo realmente? No, no ha sido salvo. Si yo quiero manipular la situación y le digo yo, por ejemplo, supongamos que Josué llegó a ser salvo. Le digo, Josué, tienes que creer en Cristo, Josué, para ser salvo. ¿Ya creíste en Cristo, Josué? Ok. Pero Josué, si te vas allá afuera y regresas, entonces tú realmente no has sido salvo. Tienes que permanecer. Es una muestra, es una evidencia de que eres salvo. Y si yo le digo a él eso, él va a pensar, bueno, entonces, ¿soy salvo por creer o por permanecer? ¿Soy salvo por creer o por guardar los mandamientos? Si yo le dijera a usted si no viene a la iglesia se vaya al infierno, es una mentira, ¿verdad? ¿Sí? Si yo le digo a usted si se va de mi iglesia se va al infierno, es más mentira eso.
Usted puede ir hay muchas buenas iglesias en toda parte del mundo. Entonces tenemos que dar la enseñanza clara. Aquel carcelero le preguntó a Cristo, digo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vaya conmigo ahí a Hebreos. Disculpa, Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban cantando, orando al Señor, y hubo un tremendo terremoto. Dice la Biblia que las cadenas y los grillos se soltaron, las puertas se abrieron, y el carcelero, como trabajaba la vela, el turno en la noche, ¿qué hacen a veces los de turno en la noche? Se durmió. Y se despierta y ve las puertas abiertas y piensa, se me escaparon todos los soldados. Dice el versículo 27, despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ve a la iglesia, bautízate, persevera hasta el final, guarda la ley, y si resbalas pierdes tu salvación. Así dijo Pablo. No dijo eso. Miren lo que le dijo Pablo. Él les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el carcelero para ser salvo? Creer en Jesucristo. Eso era todo lo que tenía que hacer. Jesucristo dijo, de cierto, digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesucristo es la única condición. Cuando hablamos de creer, no hablamos de creer en su existencia, es confiar en Él, confiar en su sacrificio. Él es el único que puede salvar. Es cuando uno dice, yo confío que Cristo es el único Salvador. Eso es lo que significa creer. Si usted cree en Jesucristo, Dios le ha dado vida eterna, entonces Dios le da una eterna redención. Vaya conmigo a Juan 10. Eterna redención es una salvación eterna. Se llama vida, ¿qué? Vida eterna. Si deja de ser eterna, entonces ¿por qué se le llama vida eterna? La vida eterna es una vida para siempre. Y dice la Biblia que es una promesa. Jesús dijo ahí en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa dice ahí? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que estamos en las manos ¿de quién? Del Padre. Y la Biblia nos enseña en Judas que Él nos guarda sin caída. Yo les he contado esta historia antes, pero te la voy a contar otra vez. Yo saliendo con mi hija, era Karen, tenía, no sé, unos 4 o 5 meses, íbamos en camino a la iglesia, y en una mano tenía a mi iPad, y en la otra mano tenía a mi hija. Y en camino hacia el carro, en el estacionamiento, no sé si pisé mal, no sé si mi hija se movió, pero empecé a tambalear, y tenía que soltar algo. Dije, o suelto el iPad, está caro el iPad, o suelto a mi hija. Ahora, si yo suelto a mi hija, lo peor es que le dé un chipote y es todo. La levanto, la sacudo, ya, no llores, no llores. Pero si suelto el iPad, a algunos se les ha quebrado el vidrio de su teléfono. Algunos lloran, ponen velas y todo. Y bueno, no voy a soltar a mi hija, no me malentienda, ¿ok? Se cayó. Y ya voy yo a levantarlo, y sí, quebrado de una esquina. Y esas se quebró y tenía el vidrio quebrado. Una vez haciéndolo así hasta me corté. Ahora, usted y yo somos seres humanos, no podemos cargar con todo, obviamente, ¿verdad? Por eso esa ilustración les digo yo, un hombre falible. Tengo que tomar una decisión en soltar una cosa u otra, pero mire, Dios no es así. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. La Biblia nos enseña más en Romanos que nada nos va a separar del amor de Cristo. Eso es lo que significa la redención. Él nos compró
por precio. Cristo es el que compra. ¿Y con qué compra? Con su sangre. Y la manera que nos compra es una redención eterna. O sea que usted puede decir con certeza, oh, yo he creído en Cristo, entonces yo he sido redimido, yo he sido comprado. Y si usted es comprado por sangre con Cristo, con gozo, al cielo yo voy. Dice el canto, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Es una certeza, una seguridad que el Señor le da. Ahora que usted tiene esa seguridad, entonces sigue lo siguiente, obviamente, es crecer, conocer del Señor, obedecerle. ¿Por qué? Porque Él ya le salvó. Le salvó, entonces usted debe obedecer a Dios. Le salvó, usted debe andar en sus caminos de Dios. Y si no lo hace, hay consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y dice la Biblia, si usted siembra en la carne, usted va a cegar corrupción. Y si usted no siembra en el Espíritu, entonces va a venir nuestro Padre Celestial y va a sacar Él la tabla espiritual, el cinto espiritual, y ¿sabe qué? Nos va a azotar porque Él nos ha recibido como hijos. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene una tremenda responsabilidad ante Dios, de obedecerle, de representarle bien. Porque regresemos finalmente a Gálatas para terminar esta enseñanza. Dice ahí, para que redimieses, el versículo 5, 4-5, para que redimiese a los que estaban bajo ley, a fin de que recibamos, ¿qué dice ahí? La adopción de hijos, o sea que ya nos hizo sus hijos. El 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice el 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahí está una tremenda promesa, que somos herederos con Cristo, pero nos da la responsabilidad de hijos. Todos los padres aquí que tenemos hijos, queremos que nos obedezcan. ¿Verdad que sí? Hijo, haz esto, y queremos que nos obedezca. El día de ayer miré a un hijo muy desobediente. El hijo viene y le saca el teléfono a su papá. ¿Qué estás haciendo? Dame el teléfono, y se va corriendo. Y algunos de ustedes nunca tolerarían eso, ¿verdad? Y eso es bueno, tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetarnos, pero causa vergüenza. Me dio vergüenza, no solamente tenía 4 y todos así eran con él, lo trataban como que era otro hijo. Pero Dios, Él no va a permitir que nos burlemos de Él. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Así que sí, redimidos por sangre de Cristo, con gozo al cielo de voy, pero ahora somos hijos. Y como hijos debemos obedecer. Vamos a hacer una oración en este momento. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio bíblico.